Buenas noches. Señoras y señores, gracias por estar aquí esta noche y nos convoca un acto muy especial, la presentación del libro Perdonar lo imperdonable de la reconocida periodista Claudia Palacios, editado por el Grupo Planeta. Se trata sin duda de un aporte invaluable en la búsqueda de la paz para Colombia. La autora hablará con el querido colega Darío Fernando Patiño acerca del contenido de su libro y la investigación que hizo a lo largo de 2 años. Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias a todos por acompañarme en el lanzamiento de Perdonar lo imperdonable. Voy a presentarles a algunas personas. Ella es Marta Mora. Aquel caballero negro me abraza y pronuncia aquellas mágicas palabras. Yo no tengo paz. Perdóneme, señora. Escuché de su boca la voz del silencio que se ahogaba en un llanto de físico arrepentimiento y entonces también lloré. Levanté mis brazos por debajo de los suyos y un abrazo nos hizo uno. Mi odio desapareció con el toque mágico del perdón y lloramos y temblé, no de miedo, sino de sublime comprensión, y pude saborear, gracias a Dios, el néctar dulce del perdón. El marido de Marta fue asesinado por los lugartenientes de Jorge Iván Laverde, alias El Iguano. Marta tenía una vida de clase media, pero la muerte de su esposo la dejó con sus 2 hijos a merced de la colaboración de su familia. El año pasado ella fue beneficiada con una de las 100.000 viviendas gratis que entregó el gobierno. Su casa, modesta como se aprecia en las fotos, tiene 3 cuartos. Ella reservó uno para montar un taller que ella misma llama de artes empíricas. En ese lugar enseña a pintar y a bailar a un nutrido grupo de niños y jóvenes que viven en ese barrio. Si bien ellos ahora tienen un techo, muchos siguen sin tener desayuno o zapatos. Y todos han sido contactados por bandas criminales que les ofrecen una moto, un arma y un salario con el que pueden comprarse buenos tenis. Marta, con su taller, en el que inculca valores, que lo hace con materiales donados, en el que invierte tiempo por el que no recibe un salario, a pesar de que ella misma pasa necesidades, busca evitar que esos jóvenes se conviertan en victimarios como los que le mataron a su marido. Este es Jorge Iván Laverde, alias El Iguano. Confesó junto con sus subalternos del bloque frontera de las autodefensas unos 4.000 asesinatos. Lleva algo más de 8 años en la cárcel y está próximo a salir, debido al beneficio que dio la Ley de Justicia y Paz creada por los paramilitares a quienes se acogieron. Bandidos. Cuando nosotros nacimos éramos unos niños. 10, 15, a los 16, 17 años teníamos otros sueños. No, nunca tuvimos en la mente, yo nunca tuve en la mente agarrar un arma y matar a una persona. Nada. Son cosas que llegaron a la vida de nosotros que no sabemos ni por qué. Y llegaron y nos fuimos enrolando y eso fue creciendo y cuando menos pensamos ya no había nada que hacer. Es que yo también soy víctima. A mí me han matado 4 hermanos. Es muy triste. O sea, mientras uno está en la guerra, todo se ve normal, todo es nublado, todo es un estado Pero cuando usted está en un proceso de esto, realmente que está comprometido con él y que ve que lo que hizo fue un daño a una nación, a unas familias que estaban tratando de salir adelante, ya eso empieza a doler. Este es Cosme. Le voy a llamar así porque por razones de seguridad me pidió que no mostrara su rostro ni dijera su nombre real. Tiene más de 50 años y hasta ahora está aprendiendo a leer y a escribir. Y adelante, compañeros, a la gente respetar. Y pongamos cuidado lo que nos enseñan a montar en un caballo y aprenderlo a manejar. Para ser un colombiano de verdad. Ya con esta me despido, pero no me voy a olvidar la frase que nos alienta, que sin campo no hay ciudad. Cosme fue por décadas escolta de alias Tiro Fijo. Hace un año decidió desmovilizarse y entró a un programa creado por el Parque Panaca para dar a los desmovilizados en tiempo récord un curso de ser campesinos. Cosme está tan feliz con esta nueva oportunidad que ha tenido que con solo unas pocas lecciones pudo escribir lo que ustedes acabaron de oír en gesto de gratitud hacia sus benefactores.
Y por último les voy a presentar a La Gaviota. Así me pidió que la llame. ¿Se acuerdan de la telenovela Café con aroma de mujer, en la que a la protagonista le decían Gaviota? Un día que ella y su familia estaban viendo esa novela, a su papá lo mataron. Fue en una finca entre Tibú y La Gabarra, en norte de Santander. No han podido saber quién fue, pero lo cierto es que Gaviota, su familia y casi todos sus vecinos tuvieron que dejar la zona donde tenían sus fincas, ganados, frutales, para ir a fundar un barrio de invasión en Tibú. Por mucho tiempo vivió de vender verduras en la calle, a pesar de la falta de justicia y de sus precarias condiciones de vida. Este es su mensaje para todos los victimarios de Colombia. Que aprovechen la segunda oportunidad. Así como nosotros pudimos salir de la violencia que de tantas partes llegaron que no sabemos por qué, ni quiénes, ni para qué, así salimos adelante, que ellos también tengan esa oportunidad y puedan empezar también y puedan ser un ejemplo para la próxima generación, que la historia que ellos cuenten sea una historia más bonita que esta, que den un ejemplo de vida, de que uno puede cambiar, de que uno puede ser otra persona, que el odio, que el rencor, que la rabia, que la tristeza, que el duelo, que la necesidad económica no sea digna, no sea una parte para que uno se vuelva así violento. Gaviotas y martas, desplazados, huérfanos, viudas, violadas o sin sus hijos, asesinados, hay más de 7 millones de personas en Colombia. Una buena parte de esas personas ni saben por qué vivieron esas tragedias, pero como ungidas por una sabiduría superior, muchas de ellas han encontrado paz a pesar de que no hemos tenido un proceso de paz que les dé verdad, justicia y reparación como ellas lo quieren. Las víctimas, obviamente con mayor autoridad moral que todos los que no hemos sido víctimas, han firmado sus propios procesos de paz y han sido exitosos. Esa parte de la historia no nos la han contado. Nos han contado la guerra de 1000 maneras, pero a los medios de comunicación nos ha faltado contar que la gente supera la guerra con las más nobles herramientas: el arte, el deporte, la fe, el amor. Iguanos y Cosmes ha habido decenas de miles de colombianos, pero quizá no llegan ni a 100.000 entre todos los grupos violentos de los últimos 60 años. Y si tomamos la estadística de la ACR, el 75% de los que se han acogido a este programa y han recibido apoyo social, educativo y económico se han convertido en ciudadanos de bien sin haber pasado por la cárcel. Si redondeamos las cifras, hablamos de 7 millones de víctimas y unos 100.000 victimarios, 7.100.000 personas en un país de 48 millones de habitantes, lo que quiere decir que unos 40 millones de colombianos no hemos sido víctimas directas del conflicto armado. Estamos sanos física y mentalmente para ser constructores de paz, para aportar nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro conocimiento a apoyar a martas, gaviotas, iguanos y cosmes. Muchos ya lo han hecho con enorme conciencia social, superando la indiferencia o la impotencia que nos da ver tanta necesidad a nuestro alrededor. Entre los que ya lo han hecho, hay fervorosos amigos del proceso de paz y también acérrimos enemigos de él. Pero la postura que tengamos respecto a la paz política no nos exime de poner nuestra propia vida en función de la paz. Ni apoyar el proceso es suficiente aporte para construir un país en paz, ni denigrar de él nos hace exentos de ser actores de paz. Perdonar lo imperdonable trae decenas de historias de exvíctimas, exvictimarios, exprotagonistas de procesos de paz y ciudadanos conscientes de su responsabilidad social que ayudarán a 40 millones de colombianos a encontrar el rol de cada uno en la construcción de la paz en Colombia. Muy buenas noches. Hace más de 10 años, cuando trabajábamos juntos en Caracol Televisión y estaba preparando su viaje a trabajar en Estados Unidos, Claudia Palacios me dijo que quería que le recomendara algunos libros porque se estaba interesando y le inquietaba mucho la historia. Yo le recomendé un libro de una historia contada por un periodista. No tenía nada que ver con Colombia, pero era la historia del Shah de Irán, contada por Kapuscinski, mejor dicho, reconstruida por Kapuscinski a partir de los relatos de las víctimas y de los sobrevivientes de ese régimen de terror financiado por el petróleo y auspiciado por Occidente. Muchos años después me di cuenta
de que ese interés de Claudia por la historia se había mantenido, y no solamente por la historia, sino por las historias. Y me dio gusto saber cuando presentó su libro, Te vas o te quedas, que era precisamente una recopilación de historias de migrantes, historias de éxito y de fracaso de migrantes en Estados Unidos. Ahora con este libro, Perdonar lo imperdonable, que es como un catálogo de temas sobre el largo conflicto colombiano, vemos que se está contando desde la óptica de una reportera, de una cronista y de una entrevistadora. Digo catálogo con el mayor respeto porque Claudia aquí abarca todos los tiempos de esta guerra, desde la amnistía de Rojas Pinilla hasta la desmovilización paramilitar de los últimos años. Y también a todas las formas, desde la guerra guerrillera y la paramilitar hasta el narcotráfico y el pandillerismo. Porque sabe bien que una etapa del conflicto ha alimentado al siguiente y porque cada forma de violencia se relaciona con las otras. Podría pensarse que esto no es nuevo, pero lo que descubre Claudia es que la paz, el perdón y la reconciliación ya comenzaron hace tiempo en Colombia, independientemente de los acuerdos o desacuerdos de los dirigentes. No es una situación generalizada, lamentablemente, pero aquí sorprende cómo en hogares humildes de la última fila de la pirámide económica ha habido perdón hasta entre hermanos que combatían en bandos contrarios. Que en pueblos azotados por masacres y desplazamientos ya ha habido reconstrucción, que víctimas directas han terminado dando trabajo a desmovilizados de la guerrilla que los tuvieron secuestrados, que hay guerrilleros y jefes paramilitares que juran que no quieren volver a la guerra y que saben que incluso les tocará pagar con su vida todo el daño que hicieron. Da gusto ver también a tanta gente afectada directamente por la guerra que ha borrado de sus planes de vida la venganza, esa misma venganza sobre la que se han construido planes de guerra y hasta políticas de Estado. Lo que se percibe a lo largo del libro es un reclamo general por la verdad. La gente quiere saber qué les pasó y por qué les pasó. Por eso uno espera en el libro, al llegar al capítulo en el que hablan expresidentes, exaltos comisionados, exaltos mandos militares y exjefes guerrilleros, encontrar respuestas claras y transparentes de quienes han intentado la paz y la guerra. No voy a decir qué responden, pero creo que la paz, el perdón y la verdad han resultado ser más posibles entre la gente común y corriente. Y me robo una frase de Oscar Tulio Lizcano, secuestrado por las FARC y dicha en el libro: con las heridas abiertas se perdona más fácil. Este es un trabajo maratónico de Claudia, entrevistar a 126 personas por todo el país, editar esas entrevistas, verificar los datos, construir los relatos, y todo eso durante año y medio. Y lo logró una mujer que además hace radio todas las mañanas, que presenta un noticiero en la noche, que escribe para un diario, que modera foros en varios países, que tiene un hijo, un novio, una familia y una vida por vivir. Por eso, con toda mi admiración, le doy la bienvenida a Claudia Palacios. Muy buenas noches a todos, estoy muy emocionada de que haya llegado tanta gente, además que madrugaron porque la cita era a las 6:30 y había gente aquí antes de las 6. Espero que esta charla llegue a sus corazones como quiero que llegue el libro y nos ayude a todos a encontrar nuestro rol en la construcción de la paz. Bueno, yo voy a ayudar a que llegue a sus corazones, vamos a tratar. Quisiera, y siempre empezamos por dónde nace el libro, pero quisiera que tú lo contaras. ¿Cómo fue esa semilla que dio origen a tu libro, que fue ese encuentro con Adela Correa de Gaviria, la madre del inmolado exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa? Yo era reportera y presentadora en Noticias Caracol cuando pasó ese hecho terrible de la muerte en cautiverio del exgobernador Guillermo Gaviria, de Gilberto Echeverry, de los 12 soldados, si no mal no recuerdo, ese es el número. No me sé los nombres de todos ellos y pido excusas por eso, pero me mandaron a cubrir esa noticia a Medellín, y la gobernación de Antioquia, donde llegaron los féretros, era un hervidero, y en el momento en que llegó doña Adela Correa de Gaviria, hirvió más el lugar.
y yo quise acercarme a ella a preguntarle qué le decía a las personas que asesinaron a su hijo. Y ella lo único que me dijo fue que los perdono, y alzó su mirada y dijo que los perdono. Y yo no lo podía creer, porque en ese momento yo ya era mamá y pensaba que eso era imposible, y hoy en día seguramente sigo pensando que en una situación de esas consideraría imposible perdonar a quien le haga algo, por mínimo que sea, a mi hijo. Y eso me quedó ahí y la admiré mucho por eso. Y cuando volví a Colombia, después de 8 años de vivir en Atlanta, y eso coincidió con el inicio de las conversaciones de paz, y encontré esta polarización de la que todos pues ya conocemos, no me sentía con autoridad moral para decir quiénes tenían la razón, porque llevaba muchos años, aunque seguía haciendo periodismo, llevaba muchos años fuera de Colombia. Y entonces me di a la tarea de hablar con los protagonistas, las víctimas, los victimarios, los gestores de paz, las ONGs, la gente de gobierno trabajando en esto, y encontré que los periodistas en Colombia no hemos contado la paz, y me pareció increíble que la paz no sea noticia en un país que ha vivido más de 50 años en guerra. Entonces, sin querer ocultar la realidad, y es que seguimos con unas situaciones de conflicto muy complejas, creo que la labor como periodista también es contar la paz, y eso es lo que está en este libro. Bueno, me puse a buscar a lo largo del libro la razón del título, y encontré que no solamente es uno quien habla de perdonar lo imperdonable, Oscar Tulio Lizcano, sino que hay otras personas que han tomado eso como un lema. ¿Qué te dijeron esas personas? La primera vez que oí esa frase, se la oí, creo que fue al padre Pacho de Rú, en un video que hizo Reconciliación Colombia, cuando empezó su trabajo para hablarle a la gente de los temas de la reconciliación. Y luego me la repitieron varias víctimas. Una de ellas es Sandra, que fue una mujer secuestrada por los paramilitares cuando se estaba acabando la zona de distensión, y yo me la encontré trabajando con personas que fueron sus victimarios, como presidenta de una junta de acción comunal, diciéndoles a ellos, ayudándoles a trabajar, a hacer sus horas de servicio social. Y ella habló de eso, es que aquí tenemos que ponernos en los zapatos del otro para perdonar lo imperdonable. Luego Oscar Tulio Lizcano, que como sabemos estuvo solo en cautiverio hablándole a los árboles y dictándoles clases a los árboles, que no sé cómo hizo para no volverse loco, hizo una tesis porque estudió filosofía después del cautiverio, y en la tesis habla de eso, de que hay que perdonar es lo imperdonable, porque perdonar lo perdonable, pues ¿cuál es la gracia? Y yo los invito a que lean esa y las otras historias, porque las frases, las reflexiones, la profundidad de las reflexiones a la que llegan los que vivieron la guerra directamente, pues es algo que uno no imaginaría si no ha sido una víctima. El libro empieza precisamente relatando la forma en que pueden convivir víctimas y exvictimarios, que incluso puede haber víctimas que terminan dándole trabajo a quienes fueron sus victimarios. ¿Cómo pudiste encontrar todas esas historias? Porque no son muy visibles. Pues no son visibles, pero son muy comunes. Exacto. Eso es lo que por eso es que yo insisto que, o sea, como periodista yo me hago una autoevaluación, y a los medios de comunicación, y es eso, que nos ha hecho falta contar la paz, sobre todo en un país que no se informa de una manera distinta a lo que oye en la radio por las mañanas y a lo que ven unos noticieros y unos poquitos que leen unos periódicos. Entonces, si solamente ahí hemos contado la guerra, la tragedia, y no le hemos hecho seguimiento a lo que pasa con todas esas víctimas después de que fueron las portadas de nuestras revistas o de nuestros periódicos, o los protagonistas de nuestras historias por la sangre y por el dolor, hemos sido irresponsables porque no hemos contado que todas esas personas, como decía en el video, se arman de herramientas maravillosas a través del amor, del arte, del deporte, para encontrar una paz, mientras que de manera muy compleja al gobierno pues hace lo que le corresponde hacer, que es buscar la paz. Las víctimas lo hacen de una forma pragmática, y entonces empecé a preguntar,
¿no? A preguntar si conocía a una persona que hubiera hecho, porque salió en un noticiero, una acción de paz, esa conocía a otra y esa otra conocía a otras, y entonces luego supe que había unas ONGs dedicadas a ese tema, y luego entonces la Agencia Colombiana para la Reintegración, y luego instituciones, organismos internacionales, y resulta que las historias abundan. Yo no puedo decir que si son 7 millones de víctimas hay 7 millones de historias así, pero creo que es un porcentaje muy importante de historias exitosas de procesos de paz individuales que están por contarse. Y como historia de reconciliación, cuéntanos quién es Alejandra dentro de tus protagonistas. Alejandra es una joven que se fue a la guerrilla por amor, porque ella era muy niña y lo típico que siempre pasa, violencia doméstica, su papá le pegaba a su mamá ya no quería soportar ese señor, se fue con sus hijos para otra población, y en esa población ella como adolescente conoce a un muchacho, se enamora de él y resulta que ese muchacho es guerrillero y le dice, camine, vámonos a la guerrilla, y ella dice, pues una boca menos que alimentar en mi casa, y hablan de justicia social, de una cantidad de cosas bonitas, ¿cómo no? Se fue y estuvo unos años allí, y después de un tiempo logró decidir que ella quería estar por fuera porque estaba en embarazo y tenía miedo de no poder dar a luz dentro de la guerrilla. Ella es… ¿Y su hermano? Alejandra. Su hermano se había ido a los paramilitares antes de que ella se fuera a la guerrilla, y ella tenía mucho miedo al regresar porque su hermano le había prácticamente mandado a decir que a su hijito le iba a cortar la cabeza porque era hijo de un paramilitar. De un guerrillero. De un guerrillero, perdón. Y estaba muy enojado con ella porque consideraba que al irse ella a la guerrilla lo ponía a él en riesgo dentro del paramilitarismo. Alejandra, que es un nombre, no es el nombre real, es el nombre que se pone en el libro, está con nosotros esta noche, como varios de los protagonistas del libro. Tal vez no quiere dar mucho su rostro, pero la vamos a saludar y a preguntarle a Alejandra. ¿Ya tiene el micrófono? Bueno, Alejandra, ¿qué significó para usted esta participación en este libro? ¿Qué le ha traído poder contar esta historia, poder contársela a Claudia y que ahora Claudia se la cuente al mundo? Buenas noches para todos. Alejandra, como me colocaron en el libro, mi verdadero nombre es Liliana. Efectivamente, pertenecí a la guerrilla de las FARC y mi hermano a un grupo paramilitar. No me voy a detener en contarles mi historia porque ya está plasmada en un libro y ustedes lo van a poder leer. Lo que sí quiero hacer es decirles que si me di la oportunidad de compartir con Claudia esta historia es porque quiero que no se repita y que Colombia en realidad conozca que tal vez las personas que están en este momento en la guerrilla y los que nos hemos ido desmovilizando voluntariamente, no somos monstruos, no somos bichos raros, somos personas común y corriente que durante nuestra infancia fuimos reclutados por un grupo armado, y esto debido a que no teníamos otra opción o a que no conocíamos la presencia del Estado en esa zona, y esto nos llevó a pertenecer a un grupo. Pero quiero decirles a toda Colombia y a todos los que están aquí presentes que no miremos el pasado, que miremos el futuro y el presente. Que si Dios quiere y se llega a dar un acuerdo de paz, esas personas que están allá tienen tal vez el mismo anhelo que tuve yo en algún momento de salir del grupo, y que si Colombia no se prepara para recibirlos y darles una nueva oportunidad, va a ser muy difícil. De verdad los invito a que nos den una nueva oportunidad a los que ya estamos y a los que están allá, que si Dios quiere los vamos a tener de nuevo acá en una vida civil. Y muchas gracias a Claudia y muchas gracias a todos ustedes.
Bueno, Claudia, ¿por qué decidiste abarcar como todos los momentos del conflicto y tantas modalidades? O sea, hubieras podido irte solamente conflicto armado, guerrilla-estado, conflicto paramilitares, algunas de las variables, pero te lanzaste a abarcarlas todas. Por ambiciosa y por ignorante, seguro, porque casi que no logro terminar, pero realmente porque creo que todo está encadenado con todo. O sea, la violencia intrafamiliar es lo que luego desata otra cantidad de violencias. La inequidad, la discriminación es lo que luego desata también otra cantidad de violencias. Y hay mucha gente que hizo parte de los procesos más antiguos de los que tenemos memoria, que tú bien mencionabas ahora con el general Rojas Pinilla, que están vivos todavía y que tienen cosas que contar y que tienen cosas que aportar. Entonces yo quise irme hasta el último eslabón vivo posible para mostrar que todo está encadenado con todo, y que hemos tenido 5 procesos de paz al menos en los últimos 30 años y no hemos logrado la paz. Entonces quería saber qué fue lo que falló en esos acuerdos que son exitosos, para que independientemente de que esta vez sí logremos firmar o no logren firmar, lo que sea, todos los demás como sociedad civil podamos realmente aportar y sentirnos involucrados con el éxito de lo que todos queremos, que es la paz. Quiero destacar cómo logras recuperar personajes que fueron noticia recientemente y que en este frenesí en el que vivimos los medios en Colombia por los acontecimientos, tal vez los olvidamos, aunque ocurrieron hace apenas unos pocos años. Háblame de Susi Arvidol. Susi Arvidol es una mujer adorable. Yo, al oír su historia durante varias veces que nos reunimos, me sentí envidiosa, Susi, porque yo quisiera un día llegar a amar como tú amaste a tu marido, y creo que lo amas todavía. Susi esperó por 14 años al capitán Duarte, que hoy en día es general, fue póstumo, condecorado como ¿cómo? Ascenso póstumo, sí. Sí, fue ascendido a general. Lo esperó, primero, como hacen todas las mujeres de miembros de la fuerza pública que empiezan una carrera, lo acompañó a todos los pueblos de Colombia donde lo enviaban, y después de que fue secuestrado y de que mandaba esas pruebas de supervivencia o muchos años de silencio incluso, ella seguía allí incólume, esperando a ese hombre, incluso preparándose para que ese hombre al llegar le dijera: mire, yo he perdido no sé cuántos años en la selva, quiero salir a andar con todas las mujeres del mundo, usted ya no está en mi camino. Pero ella, con un amor increíble, a mi juicio, lo esperó, lo recibió en una bolsa, no lo pudo ver, solo lo tocó sus restos, lo sepultó, y sigue ahora trabajando por la paz y por la reconciliación de Colombia, aunque tendría todo el derecho, a mi juicio, de que este país le sepa a lo que todos sabemos. Y ella sigue enamorada de Colombia, trabajando por la reconciliación. Por eso, para mí, es una mujer muy admirable. Bueno, y por eso también está esta noche aquí, Susi. Bienvenida, y quisiéramos precisamente ese mensaje de perdón, si es posible, de reconciliación de tu parte. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Como ya lo dijo Claudia, yo soy Susi. Ante todo, yo quiero dar las gracias a Claudia, y siento una admiración profunda, enorme, porque creo que no todas las personas tienen la valentía de crear este tipo de libros en donde plasma hechos reales, y creo que esa fue mi principal motivación, Darío, de saber que aquí no había suposiciones en este libro. Cuando Claudia y Rodrigo, a quien también le agradezco mucho, y Claudia me plantea hacer parte de este libro, yo no lo dudo, porque los hechos no son especulaciones, son hechos reales. Y creo que Colombia
es lo que necesita, partir de estos hechos, porque creo yo que no se puede negociar, no se puede construir sobre lo que no se conoce. Y hay muchas historias que estoy segura están plasmadas en el libro y que realmente no se conocen como son. Ahora, me conmueve mucho saber que aquí hay una persona que estuvo en las FARC. Quiero felicitarla porque tuvo la entereza de no seguir haciendo parte de ese equivocado grupo. No podría mirarla con odio, no porque no tengo ojos de odio, no los tengo. Mis principios, así me crié, así viví, rodeada de mucho amor, de mucho cariño, por parte de mi familia, por parte de mucha gente que me ha querido y que siempre me ha acompañado. Como lo decía Claudia, Edgar fue secuestrado un día como hoy, un 14 de octubre de 1998. Permaneció 13 años secuestrado y murió en cautiverio en un intento de rescate militar. Murió, no conoció la libertad por 13 años. Yo le decía a Claudia, me dejó un regalo muy grande que fue mi hija. Me dejó una hija hermosa, maravillosa. Tenía 2 años de edad, eso lo cuenta, creo, Claudia también, en el libro que estoy ansiosa de leer. Y Viviana tenía 15 años cuando Edgar muere y nos quedamos esperándolo incluso para su fiesta de 15 años. Edgar nunca regresó, pero me conmueve y me llama mucho la atención saber que aquí hay una compilación de tantas historias, de tanta vida de personas que por alguna u otra razón ha tenido que hacer parte de este conflicto. Entonces, como lo decía ahora, no se puede negociar, no se puede construir un nuevo país sobre lo que no se conoce, de ahí la importancia para mí de este libro de Claudia. Muchas gracias, Susi. Sorprendentemente, y en este libro lleno de sorpresas, hay incluso víctimas que no quisieran ser reconocidas como víctimas. Hay personas que dicen, yo no quiero estar en esa onda de ser víctima. Otros que luchan todo el tiempo por serlo y no lo logran. Entre los primeros, entre los que dicen que no quisieran ser señalados como víctimas, está el exministro Fernando Araujo. O también encuentra uno un reclamo en ciertas víctimas por algún trato discriminatorio con respecto a las víctimas. La hija de Pizarro refiriéndose a los hermanos Galán. ¿Qué percibiste, Claudia, entre las víctimas? Si hay esa dualidad, esa doble o triple característica de víctimas. Pues hay de todo lo que tú dices, Darío, pero yo creo que las víctimas, aunque hay diferencias entre ellas por el tipo de victimización que sufrieron, por la condición social, por las posibilidades que han tenido para superar ese capítulo de horror, lo que realmente quieren es saber la verdad, no una verdad parcializada, sino una verdad completa, poder un día, así no hayan recibido los restos de sus hijos botados a un río o quemados en un horno de ladrillos o ese tipo de cosas terribles, al menos saber si fue una equivocación, bueno, que les digan de verdad que fue una equivocación, pero sobre todo saber la verdad es lo que uno encuentra de parte de las víctimas. Y no puedo decir que el 100%, pero sí un porcentaje muy grande de las víctimas está dispuesta, por saber la verdad, a sacrificar lo que a todos desde muy chiquitos nos han enseñado que es justicia, ¿no? Justicia es igual a la cárcel, el que la hace la paga, el bueno recibe una recompensa, el malo es castigado. Eso es muy difícil cambiar esa formación que hemos tenido, pero las víctimas que ya han estado tantos años tratando de buscar eso que les ha sido esquivo, esa justicia, como un denominador, lo que quieren es verdad. Bueno, y hay muchos dispuestos a pedir perdón, pero parecería, al menos tengo esa impresión, de que es más fácil pedir perdón y ofrecer perdón entre las personas de menores rangos, entre las personas más comunes y corrientes, que entre los altos mandos de ejército o de grupos armados. Pues es que
Yo aquí trato de entender a todo el mundo, aunque obviamente como colombiana que soy, ninguno puede ser realmente objetivo en nada. Obviamente estoy más afín a unos que a otros y entiendo más a unos que a otros, pero cuando un alto mando en las Fuerzas Armadas o un alto jerarca de la Iglesia Católica o un director de un medio de comunicación o alguien que está como en la esfera más alta del poder de su área dice, pero ¿a quién le vamos a pedir perdón? Porque yo no he matado a nadie, yo no he secuestrado a nadie, yo no he hecho nada de todas esas 21 formas de victimización que ha habido en Colombia según el informe de Basta Ya. Entonces, no puedo también decirle a mi institución, sea la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, que por yo salir a pedir perdón, estoy diciendo que es que mi institución como tal es responsable, porque termina cada persona diciendo, no, fueron casos aislados de sacerdotes que hicieron o que no hicieron, fueron casos aislados de militares que hicieron o que no hicieron, todo termina siendo, digamos, desde la óptica de esos altos cargos, casos aislados. Yo creo que en algún momento todos tenemos que pedir perdón por los casos aislados, por la institucionalidad que se equivocó, porque el mundo era otro hace 60 años y entonces ser guerrillero casi que era un deber entre las juventudes que tenían un espíritu de equidad, de búsqueda de la equidad social. Todos en algún momento deberíamos hacer una lista y obligarnos a ver por qué tenemos que pedir perdón. Sí, pero es claro que no todos tus entrevistados aceptan pronunciar esa palabra perdón. No. Bueno, y muchos lo recuerdan, muchos también lo conocen y quizás otros no. Recuérdanos tú quién es Francisco Caraballo. Francisco Caraballo es un hombre de Mompox. Cuando él era un muchacho, se fundó la Universidad Jorge Tadeo Lozano y él ganó una de las becas que dieron para estudiar en esa universidad y se vino a Bogotá y llevaba 1 o 2 semestres y le dijeron, bueno, usted tiene que decir, ¿es liberal o es conservador? Entonces él dijo, pues yo no soy ni lo uno ni lo otro. No, pues que usted tiene que decirlo. Y él dijo, pues no. Y entonces perdió su beca. Se fue a Cartagena y también tuvo dificultades para integrar lo que en ese momento era como el consejo estudiantil, ya me corregirá él ahora que hable. Y como en lo que estaba pasando en ese momento en el mundo era la formación de los partidos comunistas, el triunfo de la Revolución Cubana que vino por esa época también, pues sus ideas lo llevaron después incluso de apoyar a quien después fuera el presidente López con el MRL, a terminar en el Partido Comunista y a terminar siendo uno de los líderes del EPL. Francisco Caraballo termina capturado, no se desmoviliza cuando se desmoviliza una facción del EPL, muy importante, termina capturado, unos 14 años en la cárcel y salió de la cárcel, no usa las armas, sigue con sus convicciones, pero es una persona que también tiene mucho que aportar a la construcción de la paz de Colombia. Saludamos a Francisco Caraballo, que también está aquí. Y le digo, Francisco, ¿cree usted en una paz posible, como es el subtítulo de este libro de Claudia? Muy buenas noches. Sí, yo estoy convencido de que la paz es posible y considero que todos los colombianos debemos comprometernos en ese proceso. No me refiero a lo que está ocurriendo en La Habana, porque hay un diálogo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero el proceso de paz lo tenemos que hacer aquí, los colombianos. Eso en primer lugar. Quiero agradecer a Claudia por permitirme la participación en este trabajo tan serio que ha realizado y mis felicitaciones por su empeño. Hay 2 aspectos a los cuales quiero referirme muy brevemente. Ella plantea
una tesis es que el proceso de conciliación ya ha comenzado. A mí me parece que es importante tener en cuenta ese aspecto, porque ciertamente no se trata de un proceso de individualizar el perdón, sino que haya un proceso de convencimiento de nosotros los colombianos para aportar en el proceso de construcción de la paz. El segundo aspecto que me parece muy, pero muy importante, ella hace una reflexión sobre el papel marginal que está cumpliendo la prensa, los medios de comunicación, los periodistas. Me parece sumamente importante y yo quería extenderlo no solamente a ese sector de la intelectualidad, sino más allá, al sector académico, a los pensadores, a los políticos, incluso a los politólogos, a lo que llaman los violentólogos, etc. Se trata, a mi juicio, de comprometerse mentalmente en un proceso de transición mental, es decir, acondicionar la mente a ese cambio de la guerra hacia la paz, que ella también se refiere a eso. Me parece que es muy importante y no es fácil, por cierto. En los medios de comunicación se ha enseñado el lenguaje correspondiente a la guerra. Incluso hay corresponsales de guerra, ¿cierto? Yo creo que estamos en un momento en que es necesario que pensemos en adoptar un lenguaje propio para la paz, para la construcción de la paz. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, y a propósito de esto que comentaba Francisco Caraballo, algunos testimonios como el del representante de las víctimas del avión de Avianca, explotado por Pablo Escobar, se quejan de cómo los medios en novelas y en series le han dado tanta relevancia a los victimarios, hasta el punto de o hacerlos famosos o asteroizarlos. ¿Sentiste en varias de esas víctimas como la idea de que no son suficiente y dignamente tratados por el país y por los medios de comunicación? Sí, y creo que el reconocimiento a la víctima por su vecino, por su compañero de trabajo, por el transeúnte, es vital para que esa víctima deje de sentirse víctima. Por eso creo que cuando quienes fueron víctimas, por ejemplo, de Pablo Escobar, y rechazan que haya habido una novela en prime time con la vida de Pablo Escobar, que ahora haya una serie a través de Netflix contando también la vida de Pablo Escobar, creo que hay que escucharlas, porque como contadora de historias sé pues que esos relatos son muy atractivos, si uno los quiere llevar a los libros, al cine, a la televisión, a la radio, a las revistas, pero cuando uno oye lo que eso implica para una víctima, como implicó, por ejemplo, para Gonzalo Rojas, que hoy está aquí con su hijito, el hecho del mismo día que estaban haciendo su hijo, él estar esperando en la sala de espera del hospital de la clínica que su esposa diera a luz y ver ese día el estreno de Escobar, el patrón del mal, y sentir el dolor de que su papá, que murió en el avión de Avianca explotado por Escobar, no estaba ahí para conocer a su nieto. O sea, juntar esas tres cosas para él como víctima es como recibir una cachetada de su propio país, como lo fue el día que fue jurado de votación y su compañero de mesa de votación tenía una camiseta estampada con la cara de Pablo Escobar que decía Pablo presidente. Y él dice, yo no tenía rabia con él. ¿Qué voy a tener rabia con él? Tengo rabia con Colombia, que ha convertido a mi victimario en una persona muy importante. Y a nosotros como víctimas, solamente después de que pasaron 10 años de los ataques del 11 de septiembre y en Colombia seguían cada año en los noticieros mostrando todas las conmemoraciones en Estados Unidos, fue que dijimos, oiga, aquí pasó una cosa igual y de nosotros nadie se acuerda. Entonces empezaron a trabajar y ahí poco a poco han ido visibilizándose. Entonces creo que a las víctimas, en eso hay que oírlos. Y si a las víctimas les duele que salga la vida de Pablo Escobar en televisión, pues no debería salir. Quizás haga falta historias contadas desde la óptica de las víctimas. No sé si en el cine Siempre Viva lo haya logrado, pero en la obra de teatro sí
hicieron una muy buena aproximación a esa historia de Palacio de Justicia desde las víctimas. Háblanos de Marta Luz Amorocho. Cuando terminé de entrevistar a Marta Luz Amorocho en su apartamento en la 70 y algo con octava, yo quería ir a mi casa a abrazar a Pablo, a mi hijo, pero no alcancé porque tenía que irme al noticiero, entonces por el tráfico no me daban los tiempos, y entonces desde el taxi lo llamé y le dije: Pablo, acabo de entrevistar a una mamá que perdió a su hijo en el atentado del Club El Nogal. El día de ese atentado yo te estaba cambiando el pañal cuando sonó el estruendo y te dejé con la niñera y me fui a trabajar. Y bueno, y hoy en día haciendo este libro conocí a Marta Luz Amorocho, que es una señora que perdió a uno de sus hijos ahí y el otro quedó gravemente herido. Y Marta Luz me dio una cantidad de lecciones como mamá, y yo espero que nunca me pase lo que a ella, por supuesto, Marta Luz, usted me entenderá, pero si me llegara a pasar, yo quisiera poder ser como ella, porque ella dice: tendremos todos que perder un hijo para reflexionar. Ella, por ejemplo, dice que llegaba a su casa por las noches después de estar con su hijo todo el día en el hospital, y en vez de clavarse en la almohada a llorar y a renegar del mundo y a llenarse de odio, lo que hacía era coger la libreta donde le apuntaban todas las personas que la habían llamado a saludarla, a ver cómo estaba, y a devolverle las llamadas a cada una, a decirles gracias, gracias, gracias. Me dijo una frase muy linda: no son los hechos lo que determinan quién soy yo, sino yo lo que determina cómo hago frente a los hechos. Y creo que esa es una lección muy linda, no solo para otras víctimas, sino para todos que nos quejamos de tantas cosas en el día a día. Bueno, Marta Luz está por aquí con nosotros. Queremos precisamente escuchar qué nos quiere decir esta noche. ¿Ya? ¿Se oye? Así. Buenas noches. Bueno, Claudia está haciendo un trabajo absolutamente valioso porque nosotros no tenemos historia, la hemos olvidado. Y como la hemos olvidado, pues la podemos volver a repetir y eso no nos puede pasar. Sí, yo perdí a mi hijo Alejandro de 20 años en el atentado y Juan Carlos quedó gravemente herido, tenía 22. Entré en un coma profundo y a los 4 días dicen: acostúmbrese porque así va a estar. Y eso es lo que tienen. Acabamos de llegar del entierro de Alejandro. Definitivamente soy una mujer de fe y yo digo que tengo la Virgen contratada y definitivamente sí. Este tiempo que he tenido, estas vivencias, me ha acercado a las víctimas y he entendido muchas cosas. La primera vez cuando me invitan, porque viene Zapatero, y están en esta presentación de todos los casos para poder hacer la ley de víctimas. En ese momento para nosotros era lo siguiente: Alejandro era el difunto, Juan Carlos era la víctima, nosotros éramos acompañantes. Y empiezo a entender qué es una víctima, y hace 6 años me di cuenta que mi sobrinita, que estaba terminando bachillerato y llevó las palabras del curso esa noche, ese día, fue una víctima a la que no atendimos, a la que no reconocimos, cada uno en su espacio. Y seguí caminando y seguí entendiendo y seguí aprendiendo. Yo trabajo con terapia de duelo y me doy cuenta, precisamente por todo eso, y me doy cuenta que el país tiene 47 millones de duelos no resueltos. Y que por esos duelos no resueltos es que el perdón es individual y no hablamos del perdón. Y no hablamos del perdón es porque eso a mí no me pueden obligar, no, es que hay una cantidad de cosas que no recuerdo,
que no tengo, que no he perdonado y que no me permiten vivir. Entonces sigo caminando y me doy cuenta entonces que somos 48 millones de víctimas en este país, que somos víctimas pasivas, pasivas porque nos toca de lado o hay alguien que no haya sentido a alguien cercano que es víctima. Entonces somos víctimas pasivas, pero es más grave, somos pasivas porque no hacemos nada, porque nos corremos, porque nos esperamos a ver qué pasa y a ver quién hace y a ver cómo me ponen todo en orden para yo llegar a disfrutar. Y resulta que así no va a pasar. Por las mismas cosas de la vida, llego y me invitan a La Habana. Nunca pensé que debía ir o que quería ir o que cómo hacía para ir, simplemente me invitaron. Y en este proceso de invitarme, de decir inmediatamente que sí, ¿por qué? Porque soy una mamá que simplemente pone su granito de arena. Entonces, si me invitan, digo sí, yo voy. Entonces voy a La Habana y digo, ¿cuál es mi papel en La Habana? ¿A qué voy yo a La Habana? ¿Qué tengo yo que hacer? Señor, si me pones en esto, por favor, dime qué digo. Y entonces, cuando me dicen del hablador, se me cambia la película. ¿Cómo pongo, cómo es su hablador? Marta Luz, Amorocho de Ujueta, Marta Luz de Ujueta. Entonces digo yo, un momentico, yo soy Marta Luz Amorocho Micán hoy. ¿Por qué? Porque es que la violencia en mi vida trasciende todo ese tiempo. Mi abuelo me llevaba 70 años. O sea que hace más de 120, mi abuelo paterno en El Socorro ve matar a su papá, a su mamá y a 5 personas más. Tenía 7 añitos y se desplaza. Y entiendo que la vida es de decisiones y que uno resuelve qué hace con lo que tengo, y esa es la frase que tú dices. ¿Cómo respondo yo ante la vida en cada circunstancia? Él se desplaza, él llega a Bogotá, se organiza y hace una familia decente y toma esa decisión. Y eso es lo que me queda. A mí no me queda rencor, no me queda rabia, no me queda, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, cuento eso en La Habana y entiendo y les digo, aquí no puede ser un showroom de poderes. Estamos aquí reunidos para tomarnos de la mano y dejar un país mejor de lo que lo encontramos, porque a eso vinimos a este mundo, a dejar un algo mejor en los demás. Eso es lo que queremos. Y en llego de La Habana y esto lo tengo que contar porque no está registrado en ninguna parte. En el club, en la fundación del club, se hace anualmente un congreso. Y en el congreso, al final, pues me invitan a contar qué pasó y al otro día me dicen a mediodía, ¿usted aceptaría que un reinsertado le pidiera perdón? Entonces yo dije que sí. Y me siento con esa angustia de sí, bueno, pues nos conocemos en un privado y efectivamente él me pide perdón y yo le puedo dar el abrazo. ¿Por qué? Porque veo un muchacho como mi Juan Carlos y porque digo, esto tiene que cambiar. Por Alejandro, a través de Juan Carlos y para María Antonia, mi nieta que acaba de nacer. Y ahorita les cuento la última parte. Perdónenme, pero se los tengo que contar. Entonces, estoy yo ahí angustiadísima y ¿cuál es el mensaje que tengo que llevar? Porque entiendo la responsabilidad que eso significa. Entonces, hoy tengo esa responsabilidad y la tengo que ejercer. Entonces, me siento y comienzo yo, Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está absolutamente claro que es
cuál era el mensaje y simplemente invité a la oración y perfecto. Pero hay una parte que no está registrada, está registradísima el abrazo, pero nosotros estamos sentados en un sofá para 3 personas, allá en el set. Y él se sienta en el borde y yo me siento en la mitad de lo que queda. Y empieza la presentación y empiezan a preguntar y toda la cosa que estaba en el guión, cuando él estira su mano y yo la mía en el sofá y nos agarramos de la mano. Ese acto no queda en ningún registro, pero es la verdad de lo que tiene que pasar. Seres humanos que se pueden dar la mano y que pueden apoyarse en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. La verdad es indispensable, indispensable. ¿Por qué? Porque sin verdad no hay justicia. Sin justicia no hay reparación. Sin verdad no hay reparación. ¿Qué es lo que vamos a reparar? Y sin verdad no hay no repetición. Si no sabemos qué pasó, lo vamos a repetir. Pero la verdad no es de 50 años, la historia es mucho más larga y la verdad es mucho más grande. Entonces tenemos que estar preparados para aceptar esa verdad, para tomarnos de la mano y para salir adelante. ¿Por qué? Estuve en Medellín la semana pasada en unas clases de paz con universidades y les decía, muchachas, yo no estoy trabajando por mí, mi hijo ya se lo llevaron. Estoy trabajando porque sus hijos, porque ustedes no entierren sus hijos. Porque es que una mamá no entierra a los hijos. Eso es antinatural. Y a eso es a lo que tenemos que llegar. Esa es mi reparación. Que ninguna mamá en Colombia tenga que enterrar un hijo por la violencia. Muchas gracias, Marta. Claudia, su contacto más directo con victimarios recientes ocurre con 3 comandantes de las autodefensas en prisión o próximos a salir. El alemán, Juancho Dique y el iguano, unas confesiones terribles, unos relatos durísimos que le hacen. Y me llama la atención que ellos no hablan de exigir cárcel para las FARC, para sus enemigos tradicionales. A pesar de que ellos dicen que ese tiempo en la cárcel, los 3 que tú mencionas a Freddy Rendón Herrera, que lo conocimos como alias el alemán, pero él dice, bueno, ya no soy alias el alemán, soy Freddy Rendón y yo sé que nos cuesta trabajo, pero yo le digo Freddy, no el alemán. A Juancho, alias Juancho Dique, igual, acaba de salir de la cárcel la semana pasada, y a el iguano que lo vimos en las imágenes del video, él se llama Jorge Iván Laverde. Y entonces ellos dicen, sí, a pesar de que nuestro paso por la cárcel nos ayudó a reflexionar y a entender de verdad que todo eso que creíamos tan normal, que todo el bien que creímos que le hicimos a Colombia, pues al mismo tiempo que estábamos deteniendo que la guerrilla, para que no llegara a muchos centros, estábamos causando mucho dolor y nos equivocamos. A pesar de eso dicen, mire, nosotros con esta experiencia tenemos mucho que aportar a la construcción de la paz de este país, a que en esos sitios donde todavía están reclutando a menores de edad las BACRIM, esos jóvenes dejen de pensar que esa es una opción, ellos pueden trabajar ahí. Increíblemente, uno como diría que una persona que mandó a matar a 4.000 personas puede trabajar por la paz, pues sí, puede trabajar por la paz porque conoce todas las degradaciones en que crecen nuestros niños colombianos en muchas partes. Y ellos mismos dicen, las personas que están en La Habana, los líderes de la guerrilla, los mandos medios, los rasos también pueden trabajar por la paz. Entonces, en vez de meterlos 8 años a una cárcel, a dar versiones para que cuenten y cuenten y cuenten todo lo que hicieron, déjenlos que trabajen por la paz, porque ellos conocen este país como no lo conocen los que van y negocian, que están en las alfombradas oficinas de Bogotá. Entonces, no nos desgastemos con el tema de la cárcel.
involúcrelos a la construcción de la paz, que ellos tienen cosas que aportar. ¿Por qué hay tantas mujeres en tu libro? ¿Las buscaste o es porque las mujeres son muy protagonistas en los distintos papeles, como víctimas, como gestoras del perdón, de la reconciliación? Y de hecho ya vemos en los testimonios van predominando las mujeres. Te pregunto por las mujeres y dentro de ellas también por Sandra Gutiérrez. Sandra me dio una sorpresa muy bonita porque yo no pensé que ella fuera a venir hoy acá. Ella vive en Villavicencio. Ella fue una de las primeras víctimas o ex víctimas que entrevisté. Y ella me dice una cosa: mire, yo me estaba consumiendo porque yo no quería perdonar por todo lo que me hicieron. A mí me pegaron, me ultrajaron, me humillaron, acabaron conmigo, mi familia no reaccionó como yo hubiera querido. Y tenía esa rabia ahí porque es una mujer de esas de armas tomar, ¿no? De raca mandaca. Y por esa fuerza, para no dejar de ser la fortaleza de su familia, por muchos años vivió como con esa rabia. Y un día hizo algo y es: mire Dios, yo no quiero perdonar, pero dígame cómo hago, porque yo sé que si no doy ese paso, yo no puedo seguir así. Y yo pensé, cuando hablé con Sandra, porque me enamoré de ella, ¿no? De la luz que irradiaba, de verla trabajando con desmovilizados, que ya Sandra se sentía al otro lado. Y resulta que hoy vino desde Villavicencio a decirme que todavía le faltaba un pedazo y a contarnos que gracias a poder hablar en este libro, a poder hablar en unas notas que hemos hecho para televisión, ella ha podido transitar el pedazo que le faltaba. Bueno, escuchemos a Sandra en nombre de tantas mujeres que pasan por el libro de Claudia. Bienvenida. Muy buenas noches para todos. Gracias, Claudia, por esas palabras. Gracias por este libro. Hay tantas cosas que decir, pero la primera es gracias a que usted tuvo esta misión y esta visión, porque la Colombia urbana, la Colombia abstraída de los territorios como el mío, a través de estas lecturas creo que pueden entender qué pasa allá con nosotros y que no estamos tan lejanos ni tan distantes como creemos. Un día decía yo en un auditorio que el conflicto en este país tiene dos posturas, como son las polarizaciones en la nación, y una es la de esa Colombia urbana y estresada y loca, y otra es la de los territorios. Y le decía yo a ese auditorio, en la Colombia urbana, el conflicto se mira con el dedo gordo de la mano derecha o la mano izquierda, si es derecho o si es zurdo. Entonces cambian el canal de televisión y se acabó el conflicto. En los territorios empezamos siempre con la mano derecha, para los que son católicos, porque nos echamos la bendición, porque no sabemos si ese día nos volvemos a reunir. Me pasó en carne propia. No fue agradable, fue duro, fue doloroso. He podido recordar lo que me pasó sin el dolor del momento, con la alegría de saber que lo he superado, pero a través de este trabajo que usted ha hecho, la primer ganancia que necesito que sepa, que conozca y que entienda, como se lo dije en aquella entrevista, es que debemos movernos, y si solo salvamos uno, ya hicimos más que los que no hacen nada por nadie. Su libro fue la puerta que se me abrió para terminar y cerrar el conflicto que tenía y lo que me faltaba por caminar en estos meses que no nos hemos visto usted y yo desde esa entrevista. Y fue poder encontrarme cara a cara y poder decirle a los que me amaban que su silencio me hirió, que su silencio hizo daño también. Y así como yo los dañé a ellos por mis heridas, ellos me dañaron con su silencio. Y es el silencio de una sociedad que prefiere cambiar el canal o que prefiere sentarse cómodamente a juzgar duro unos procesos que se dan para tomar caminos diferentes a los que hemos conocido durante 68 años. Y espero con todo mi corazón
que este libro llegue a la Colombia urbana, a la Colombia loca, a la Colombia que mira los territorios tan lejos, pero que estamos tan aquí, tan cerca. Yo quiero que este libro sea leído con la profundidad con lo que usted lo trabajó y con la entereza que tuvimos cada uno de los que estamos allí plasmados en estas historias, no por ser protagonistas ni por aparecer en portadas, sino porque nosotros, los que nos paramos allá a contar en la gran mayoría como víctimas o como sobrevivientes, como me hago llamar yo, porque soy una sobreviviente, queremos que entiendan que si tomamos posturas de trabajar por la paz de esta nación, no es porque se esté gestando una paz en Cuba, es porque no queremos que más hombres y más mujeres pasen lo que nosotros hemos pasado, porque así como yo no me merecí lo que me pasó, nadie se lo merece en ninguna parte del mundo y mucho menos de este país maravilloso. Claudia, gracias por su tiempo, gracias por su dedicación, gracias por su respeto también y gracias a este auditorio por estar esta noche aquí. Espero que si ustedes son de la Colombia urbana, se lean este libro y lo multipliquen, porque este país lo dañamos todos, lo arreglamos todos. Muchas gracias. Bueno, y en esta variedad de personajes y de actores, pues también Claudia involucra, por supuesto, a los representantes de Fuerzas Armadas y de Policía. Y dentro de ellos, Claudia ha querido destacar al sargento Pedraza, cuyo testimonio en el libro nos conmueve. Cuéntanos tú algo más del sargento. El día que decidimos con Rodrigo Barrera, nuestro colega que me acompañó en todo el trabajo de realización de este libro, que obviamente teníamos que hablar de las víctimas de la fuerza pública, empezamos a buscar las historias y encontramos la historia del sargento Pedraza. Y cuando Rodrigo lo llamó para hacer la entrevista, nosotros sabíamos que el sargento Pedraza había quedado mutilado de sus dos piernas por una mina. Entonces, lo que uno piensa es ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde está él? ¿En qué hospital? ¿En qué sitio donde no se puede mover? Y él dijo, no, yo voy a su casa. Entonces él fue a mi casa y lo entrevisté en la sala de mi casa, y cuando terminamos la entrevista me dijo, bueno, ya me voy. Le dije, ¿en qué se va? Y dice, no, pues en mi carro. ¿Usted maneja? Sí, yo manejo, me adaptaron el carro. Ah, bueno, venga, lo acompaño, que yo quiero ver cómo es que usted se mete al carro. Entonces bajamos al parqueadero, él abrió la puerta de atrás de su jeep, me montó ahí, pegó un brinquito, se dobló para coger la silla de ruedas, montarla ahí en la parte de atrás del carro, y por dentro del carro llega hasta el asiento del conductor y se fue. Y en una de esas le digo yo, oiga, sargento, y toda esta vaina, ¿no? O sea, me imagino que usted siempre usa los sitios de discapacitados. Dice, no, pues cuando puedo, porque una vez me pasó que fui a usar uno y se me metió otro señor ahí. Y entonces yo pensé que estaba discapacitado, y cuando lo vi bajarse muy bien le dije, oiga, ¿y usted qué discapacidad es que tiene? Dice, no, ninguna. Pero es que yo sí soy discapacitado, mire, es que no tengo piernas. Ah, no, pues jódase. Entonces, esa es una actitud muy dolorosa porque es una actitud indiferente, hiriente, que hay que derrotar. Y el sargento Pedraza hace parte de esos 500.000 miembros de la fuerza pública que han puesto el pecho allá, que muchos de ellos tienen la misma condición socioeconómica que quienes en algún momento decidieron irse a la guerrilla o a los paramilitares, y que estuvieron por esas razones de la vida del lado de la institucionalidad, que son muchos más de los que han estado en la guerrilla, y a quienes tenemos que prestarle mucha atención, porque no es justo y no vamos a tener paz si a quienes han estado en los grupos armados al margen de la ley les damos educación, atención psicológica, capital semilla y todo lo demás, y a quienes han estado en la fuerza pública no les prestamos ese mismo apoyo para que ellos puedan volver a
a retomar su vida con todas las discapacidades con las que quedaron. Y no solamente anda en carro el sargento, sino que además ha corrido maratones. Sargento, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Quiero agradecer a Claudia porque escuchó y plasmó en su libro la historia de esos colombianos que en algún momento decidimos ser parte de las fuerzas militares y la fuerza pública, que en algún momento decidimos dar todo de nosotros para alcanzar una paz, y que en el momento que se alcance la paz estamos decididos a dar todo para que esta paz sea duradera. Gracias a este libro se honra la vida de aquellos militares que dieron todo de sí para este país. Se honra a aquellos militares que perdieron alguna parte de su cuerpo y se sienten orgullosos en estos momentos de ser policías y ser soldados y defender este país. Gracias a este libro ayudas a exaltar ese orgullo que sienten esos huérfanos, esas viudas y esas madres que perdieron a aquel soldado y aquel policía en el campo de combate por defender este país. Que al igual que todos los colombianos, los soldados de tierra, mar y aire y policías anhelamos la paz. Y como lo dije alguna vez, lo que yo más anhelo es volver a ese sitio donde yo perdí mis piernas y decir, estamos en paz. Y mi sacrificio que puse acá sea reflejado en un país en paz y una Colombia en paz. Gracias. Y si uno va escuchando todos estos testimonios a lo largo del libro, y como decía en la introducción, llega el momento de los expresidentes y de excomisionados y todo lo demás, y ahí sí debo admitir que encuentro un gran contraste, y les oigo decir cosas que realmente sorprenden, incluso pueden generar noticia. Es probable que algunos medios recojan cosas que allí revelan los expresidentes, pero es desconcertante el ambiente que hay en otros sectores al ambiente que hay entre los expresidentes. Esa fue mi percepción. ¿Cuál fue la tuya, Claudia? Pues es que creo que todos los que han intentado hacer la paz desde ese cargo de la presidencia lo han intentado de buena fe, pero hacer la paz es muy complejo. Digamos, hacer la paz como un acuerdo de paz es algo muy complejo. Entonces, yo al oírlos, por ejemplo, uno decir que los paramilitares no se fortalecieron durante su gobierno, sino que ya venían fortalecidos desde el gobierno anterior, y luego a otro decir que no, que es que el narcotráfico, cuando su gobierno no había narcotráfico, sino que fue que el que lo dejó proliferar fue el gobierno siguiente. O sea, todos como tirándose la pelota de los grandes conflictos, o por ejemplo, oír las respuestas de ¿usted cree que que debió haber hecho la toma a Casa Verde el mismo día en que se inauguraba la Constitución? ¿Fue un error o no fue un error? ¿Hubiera podido hacerlo mejor? Y todos, en vez de dar una respuesta en el momento actual, vuelven a 20 años atrás, 30 años atrás. Y creo que, claro, es legítimo que cada quien trate de salvar su nombre en la historia, pero de nuevo yo creo que así como las víctimas han sido tan pragmáticas en encontrar caminos para la paz, esos que están en esos cargos o han estado en esos cargos tan importantes y siguen siendo tan protagonistas en el país, deben coger un poco de ese pragmatismo de las víctimas, no solamente para aceptar algunos errores, sino para buscar las soluciones, ya que finalmente la solución sigue estando en gran porcentaje en manos de todos ellos. ¿Por qué no estaba el expresidente Uribe? Le puse un tuit
al expresidente Uribe privadamente, le dije como a todos los demás, no por Twitter, pero pues a él porque se comunica muy bien por esa vía, decidí hacerlo por Twitter. Le dije, presidente, estoy haciendo un libro sobre perdón y reconciliación, quiero hablar con quienes han sido protagonistas de procesos de paz y pues creo que usted debe estar en el libro. Me dijo, Claudia, yo no creo que tengo nada que aportar. Entonces le dije, yo creo que usted tiene mucho que aportar al tema del perdón y la reconciliación. Y dijo que no, que él no creía que tuviera mucho que aportar, que habláramos después. Volví a ponerle un tuit unos días después, me dijo que estaban haciendo en Medellín, haciendo no sé qué cosas, y de nuevo me dijo que creía que no podía ser útil para ese proyecto del perdón y la reconciliación. Ya. Bueno, ya has dejado claro también que tomaste la decisión de no involucrar en el libro a ninguno de los actores del actual proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Bueno, en este libro, la verdad es que hay varios libros empezados, hay una cantidad de historias que por sí solas darían, y ustedes lo han podido escuchar, darían para libros, para guiones, para documentales. Tú decidiste contar mucho, contar casi todo podría ser, pero o mostrar todas las cartas en lugar de suprimir algunas. Y mi pregunta es, ¿podremos esperar versiones detalladas de tus historias? Antes que decir una versión amplia del libro, versiones detalladas de tus historias. ¿Harías otros libros así? Pues no, suprimí algunas, aunque no lo creas, porque es que Planeta me dijo, el libro tiene que tener máximo 180 páginas para que pueda ser un libro de divulgación masiva. Y hicimos una alianza con El Éxito para que esté en El Éxito, entonces llega más gente, no solamente a las librerías donde solamente llega la gente que le gusta leer, y en este país pues a muy pocos nos gusta leer. Pero para que esté en El Éxito tiene que tener 180 páginas máximo. Entonces yo dije, no, imposible. O sea, 126 entrevistas, 1 año y medio haciendo esto, no puedo meterlas en 180 páginas. 240. Y cuando terminó el libro, yo pensé que había escrito 240 y quedaron 320. Y entonces, y ya había cortado algunas. Y cada que se las mandaba a Susi o a Marta Luz, y agréguele aquí, no, mejor esto, entonces, por favor, no me alarguen más la historia, ¿no? Entonces, finalmente, yo opté por contar mucho, muy condensado, con los detalles muy precisos, porque creo que no nos conocemos los colombianos, porque creo que hay 2 Colombias, o 10 Colombias, o 5 Colombias, porque cuando uno oye a un guerrillero hablar, como yo me reuní con Pablo Catatumbo en La Habana para este libro, que al final decidí no incluirlo, encuentra unas historias que uno dice, es que este señor ha vivido en una Colombia que muchos no conocemos, y él no conoce nuestra Colombia. Entonces, yo no lo justifico lo que ha hecho, pero a través de oír a todos los protagonistas del libro explico por qué han hecho lo que han hecho. Y por eso quise más bien contar mucho de manera muy concreta para que nos conozcamos entre todas esas Colombias que no nos conocemos. Yo no creo que vaya a haber otro libro de cada una de esas historias, porque no tendría quizá el tiempo para hacerlo, pero yo creo que este es un aporte que funciona. Otros de pronto lo puedan ayudar y hacerlo, y de 126 entrevistas o más que hiciste, solo uno de los personajes, a pesar de que muchos están en borde de peligro y en alta situación de riesgo, solo uno de los personajes no está vivo, y es por razones naturales. Sí, Donoto Morales Benítez, que fue la primera persona que entrevisté. ¿Dónde está Olimpo? La primera persona que entrevisté para el libro, porque cuando de nuevo hicimos la lista con Rodrigo, bueno, ¿quiénes son los que nos pueden contar por qué no hay paz en Colombia a pesar de los procesos de paz? Y Rodrigo, con su memoria extraordinaria y su gran experiencia como periodista, dijo, pues Donoto, Belisario y otros 3 o 4 ya como en esa edad, ¿no? Y entonces de una vez, y resultó que era vecino, y fue la primera entrevista que hicimos para el libro.
Lastimosamente no está aquí Donoto, hace unos meses se nos fue, pero fue la última entrevista que dio y me impresionaba que a pesar de todo lo que ha visto, ¿no?, que él mismo renunció a ser comisionado de paz porque dijo aquí hay unos enemigos agazapados de la paz, conservaba su optimismo y su esperanza, y creo que esa es el optimismo y la esperanza que nosotros no podemos perder. Claudia recomienda en su prólogo que leamos una historia cada día. Yo diría que puede ser más de una porque es urgente que hagamos la lectura de este libro. Muchas felicitaciones a Claudia por este excelente trabajo, por esta maratónico jornada y por este gran esfuerzo. Ella tomó una frase de un chef que la vas a citar para… Sí, hay un chef que se llama Juan Manuel Barrientos, que es el chef del restaurante El Cielo, y él creó una cocina para enseñar cocina a miembros de la fuerza pública heridos y también para enseñar cocina a desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo. Entonces él dice, como yo soy chef, estoy cocinando la paz de Colombia, como yo soy cocinero, cocino la paz de Colombia. Entonces yo dije, claro, pues como yo soy comunicadora, comunico la paz de Colombia, y lo que les digo a todos ustedes acá es, si son arquitectos, ingenieros, construyan la paz de Colombia, y así sucesivamente. Creo que ese es el mensaje, porque todos tenemos un rol que jugar en la construcción de la paz y no hay que volverse ni negociador de paz, ni ponerse hábito y sandalias, sino que cada uno desde nuestros trabajos y nuestras vidas cotidianas, sin donar todo nuestro capital ni hacer ese tipo de cosas, podemos trabajar mucho por la paz de Colombia. Muchas felicitaciones a Claudia. Y a todos los que colaboraron con su libro, a Rodrigo, a quienes dieron su testimonio aquí y a muchos de quienes les dieron el testimonio a Claudia en el libro, que están aquí, aunque no hablaron, y a los que no vinieron y a los que están en territorios alejadísimos, que también ayudaron a construir este libro. Muchos éxitos nuevamente. Muchas gracias a todos por venir. Atención, Claudia, un momento por favor, como parte de esta ceremonia. Claudia, vamos a hacer la presentación, un regalo musical que tiene también Claudia para ustedes esta noche. ¿Va a cantar Claudia? No, esperemos un momento. No. Mi querido amigo César López, a quienes todos ustedes conocen por La Escopetarra, ha hecho una canción que se llama Canción para el Perdón. Yo les pido por favor que nos sentemos de nuevo y que oigamos Canción para el Perdón, que es una canción inédita, la está estrenando para todos nosotros y va a ser parte de su próximo disco, que es dedicado a los temas de la paz y de la reconciliación. César, ¿dónde estás? Aquí viene César. Muchas gracias de nuevo por estos minutos más.
Muchas gracias por haberse vuelto a sentar. Por un momento pensé que ya no iba a cantar. Los perdono. No, esta canción, yo me encontré con Claudia que me debe 1.000 pesos, ¿no? En un parqueadero, y le dije que yo estaba también reflexionando en la misma dirección y que hemos venido haciendo un ejercicio desde la misma práctica, pero desde nuestro ejercicio, que es la música, desde los instrumentos, y nos dedicamos a recoger frases que nos decían en todos los viajes y en todas las comunidades sobre el perdón. Que el perdón es un regalo que uno se da a sí mismo, que el odio es un veneno que nos tomamos con ganas de ver morir al otro, que quien pide perdón tiene que ponerse en las manos de quien lo otorga. Y con todas esas frasecitas tratamos de armar esta canción, también con la intención de que la música y el arte sea una herramienta, como lo dice también Claudia, un insumo más, como el libro y estas canciones. Y por eso la metimos en un nuevo disco que se llamará Canciones para después de una guerra. Invito aquí al maestro Oriol Caro, y me parecía que era muy pertinente que estuviera con nosotros el sonido del tiple, que habla también de esa Colombia rural. Un aplauso para Oriol, por favor. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de andar, y para andar hay que amar el camino. Perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambia lo que vendrá. Dicen que el odio es un veneno que te tomas queriendo ver morir a los demás. Hay un espejo en tu enemigo y al verlo lo puedes perdonar. Dicen que el odio es como un velo que te impide ver los colores de la realidad. No todo es blanco y negro, y aunque empieces de cero, intenta perdonar.
20 de febrero, hoy, hace 8 años, nosotros entramos aquí en la peor... Para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza al ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Esta es la canción que canto para no claudicar y firmar con actos mi propia historia. Esta es la canción que canto para no olvidar que la vida es bella, la vida es corta, la vida no es un jardín de rosas. Y aprendí que quien pida perdón se pondrá en las manos de quien lo otorga. El perdón es hermano de la verdad, y la verdad es la memoria. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Muchas gracias. Gracias, Claudia.